Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Adventista de Shalom y Salem. Estamos esta mañana agradecidos a Dios profundamente, porque a pesar de las situaciones que nuestro mundo está viviendo, el Señor nos está protegiendo y nos está cuidando. También estamos sumamente preocupados por lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Nosotros, como hijos de Dios, estamos pidiendo a Dios por aquellas personas que en este mismo instante se encuentran en un hospital, se encuentran enfermos en sus casas, o están en la duda si tienen la enfermedad o no la tienen. Encomendamos a Dios a cada uno de ustedes. Estamos seguros que la mano misericordiosa de nuestro Dios ha de ayudarlos a demostrarles un camino mejor que Dios está ofreciendo para sus vidas. En estos momentos todos estamos concentrados en orar. Y la oración es una práctica muy antigua, una práctica que Dios la estableció en el mismo Edén. Adán y Eva conversaban diariamente con Dios. Su comunicación era muy fluida. Sin embargo, después de la caída del hombre, la comunicación con Dios, esa comunicación fluida y directa con Dios, quedó rota. Pero el Señor estableció un sistema especial para que sus hijos pudiesen comunicarse con Él. Y así establece el sistema de los sacrificios, que simbolizaban al Mesías que habría de venir. Y después de la caída, Adán y Eva se comunicaron con Dios frecuentemente. Encontramos en las Escrituras que tanto Enoc como Caín, Set, todos ellos se comunicaron con Dios. Los patriarcas se comunicaban con Dios. Abraham, el amigo de Dios, tenía una comunicación estrecha con Dios. La oración no fue solamente parte de lo que Dios enseñó a su pueblo. Los pueblos paganos, desde muy temprano en la historia registrada por la arqueología, muestran a la religión como parte importante de sus vidas, al punto de que sus gobernantes eran los sacerdotes. Y la razón por la cual ellos practicaban la oración era muy distinta a la oración que nosotros practicamos. Ellos practicaban la oración porque creían que orar, hacer sacrificios, era la manera como sus dioses iban a aplacar su ira. En el caso de nosotros, los hijos de Dios, tenemos otras motivaciones para orar. Sin embargo, todavía ha quedado un rezago de estos pensamientos de las culturas antiguas. Algunos creen que cuando vienen desastres como estos, enfermedades tan graves como estas, es porque Dios está provocando esa calamidad para darle a los seres humanos un castigo por el pecado que ellos han cometido. Sin embargo, tenemos que saber, mis queridos hermanos y amigos, que Dios no está buscando castigar a los seres humanos por los pecados que ellos realizan. Dios vino a través de Jesucristo a esta tierra para salvar a los pecadores. Y la misión que trajo a Dios a esta tierra en la persona de Jesucristo fue para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso dice la Escritura. Y eso es lo que nosotros como cristianos creemos. Dios no se goza en el sufrimiento de sus hijos, porque Dios es el dador de la vida. Algunas personas oran cuando están enfermas y están en grave crisis,
porque creen que la enfermedad es el resultado de su pecaminosidad. E incluso cuando oran a Dios, le hacen promesas a Dios y le dicen, Señor, si tú me curas, si tú me sanas, yo voy a entregar mi vida a ti. Voy a dar todo lo que tengo para que otras personas lleguen a conocerte. La pregunta que tenemos que hacernos es si realmente las enfermedades son resultado del pecado que los seres humanos cometemos. Indudablemente, el pecado tiene mucho que ver con las enfermedades que nosotros tenemos. Sin embargo, las enfermedades que vienen no son un castigo por el pecado. Dios vino a esta tierra para que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Lamentablemente, cuando cometemos pecados, esto atenta contra nuestra vida. Ya el Señor lo dijo, la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es lo que esto significa? Si una persona comete pecados contra su cuerpo, llevando una vida desordenada, entonces su salud será quebrantada por quebrantar las leyes de la salud. Si una persona lleva una vida promiscua, puede adquirir otro tipo de enfermedades. Si una persona lleva un sistema de nutrición completamente desequilibrado, desbalanceado, entonces su cuerpo no estará preparado para enfrentar las enfermedades que vendrán. Hoy día, el coronavirus es un virus que ataca a las personas y aquellas que no tienen el sistema inmunológico fuerte, entonces son derrotados por esa enfermedad y mueren. Si nosotros pecamos, el pecado trae sobre nosotros dolor, el pecado trae sobre nosotros angustia, el pecado trae sobre nosotros debilidad y entonces nuestro sistema inmune se deprime, baja y no somos capaces de poder enfrentar esta enfermedad. De manera que en alguna medida el pecado hace que nosotros seamos mucho más vulnerables a una muerte física y a una muerte espiritual. Sin embargo, es el enemigo de Dios quien procura la muerte de todos los seres humanos, porque Él es el enemigo de la vida. Dios es el creador de la vida y Él vino para que nosotros tengamos vida y para que las tengamos en abundancia. Hay otras personas que oran porque consideran que la oración les ayudará a tener un desarrollo y un crecimiento espiritual. Así que tienen la costumbre de orar 3 veces al día antes de salir de su casa y en otras circunstancias. Y creo que en verdad la oración nos ayuda a nosotros a conectarnos con Dios. Pero si la oración se convierte solamente en un hábito, en una práctica, en un ejercicio espiritual que no tiene una relación íntima con el Creador, entonces no pasa a ser más que una costumbre, o un hábito o un ejercicio espiritual simple. Para que la oración pueda tener un efecto en nuestra vida, necesita estar conectada profundamente con Dios. Si nosotros desarrollamos una vida espiritual cerca de Dios, entonces esa relación íntima con Dios hará que nuestra vida espiritual sea fuerte. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la motivación que me lleva a orar? ¿Por qué razones yo estoy orando a Dios? Tal vez estoy orando a Dios para que Dios pueda eh, cambiar mi vida, o estoy orando a Dios para que Él me devuelva la salud, o estoy orando a Dios para que Dios pueda librarme de esta enfermedad mortal. ¿Cuál es la motivación por la cual estoy orando a Dios? Tenemos que saber
que la oración tiene propósitos muy específicos. Y quién sabe, nuestros propósitos no sean los propósitos de Dios. Y quisiera compartir con ustedes algunos versículos de la Sagrada Escritura donde nos muestran para qué debemos nosotros orar y qué es lo que la oración produce en la vida de cada uno de nosotros si ese propósito tiene como fin el cambiar nuestra vida. Lo primero que quisiera mostrarles a ustedes y compartir con ustedes es que el propósito de la oración es cambiar la vida de nosotros e imitar a Jesús y seguirle, que esto es algo muy importante en nuestra vida. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y el versículo 12, porque por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. El Señor Jesucristo tenía como práctica orar. Y la práctica del Señor Jesucristo en la oración era porque Él tenía una gran necesidad de comunicarse con su Padre. El Padre era su Padre, a quien Él amaba y con quien Él se comunicaba a cada día. Luego dice la Escritura en el libro de San Marcos, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús solía irse a un lugar solitario para poder orar a su Padre, para poder conversar con su Padre. La motivación que Jesús tuvo para orar, naturalmente, fue comunicarse con su Padre y contarle lo que él estaba viviendo y pasando, y recibir de su Padre la fortaleza que él necesitaba. La otra razón por la cual deberíamos orar es porque tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Cuando las personas oran porque quieren torcerle el brazo a Dios, quieren cambiar lo que Dios está haciendo, los planes de Dios, están equivocados. Nuestra motivación para orar no es cambiar los planes de Dios, no es forzar a Dios a tomar una decisión en nuestro favor. El Señor Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos a orar. Y como parte de esa oración modelo, el Señor Jesucristo les dijo en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor Jesucristo en la oración modelo dijo que la motivación principal de nuestra oración debe ser pedirle a Dios que se haga su voluntad. Nosotros, como seres humanos, podemos desear lo mejor para nuestra vida según nosotros, pero de pronto no es lo mejor. Dios, que ve el fin desde el mismo principio, sabe qué es lo mejor para nosotros. De manera que cuando oramos, deberíamos saber que pedir que se haga la voluntad de Dios es lo mejor en nuestra oración. Eso nos conectará con Dios de manera clara, eso desarrollará nuestra fe. Tenemos un ejemplo muy grande de Jesucristo. Él estaba viviendo los últimos momentos de su vida en esta tierra y llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos a orar. Estaba muy triste y dice la Escritura que estaba triste hasta la muerte y que él sudaba como gotas de sangre. Tal era su estrés, tal era su agonía, que estaba al borde del límite de sus fuerzas humanas y él ya no podía resistir más. Y la Escritura registra lo que él dijo en esa oración. En Lucas 22:42, el Señor Jesucristo dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya.
El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de la razón por la cual nosotros deberíamos orar. Y deberíamos orar para que la voluntad de Dios sea hecha. De lo contrario, no será la mejor motivación. La otra razón por la cual necesitamos orar es porque necesitamos pedir que Dios se encargue de todos nuestros asuntos. Esto no es fácil. Nosotros los seres humanos queremos encargarnos de nuestros propios asuntos. Si usted tiene un problema, usted quiere encargarse de sus problemas. Si usted tiene algo que resolver, usted quiere encargarse de eso. Y si las cosas son muy difíciles, usted cree que las puede resolver. Sin embargo, existen cosas tan difíciles y tan complicadas en la vida de nosotros, los seres humanos, que no somos capaces de resolverlas. Y cuando oramos, dice Proverbios capítulo 16, versículo 3, dice, encomienda tus caminos, encomienda tus obras, tus tareas al Señor, y tus propósitos se afianzarán. Es decir, Dios es el único que tiene el poder de saber el fin desde el mismo principio. Y depender de Dios cuando oramos es lo más importante. Si no dependemos de Dios, entonces podemos estar completamente equivocados. Otra de las razones que nos deben llevar a orar es pedir que Dios nos ayude a no caer en la tentación. A veces los seres humanos pedimos perdón a Dios y decimos, Señor, perdona mis pecados. Sin embargo, esa confesión tan general no produce ningún efecto en nuestra vida. Hay un dicho muy común en nuestra vida, en nuestro ambiente, un dicho que las personas lo conocen muy bien. Y ese dicho muestra de que nosotros, ese dicho muestra de que nosotros no tenemos realmente la proyección de predecir el futuro. Es decir, no podemos conocer lo que ha de venir. Nadie sabe lo que pasará el día de mañana. Ahora, nuestro Señor, Dios, sí conoce todo. Y Él sabe que nosotros debemos estar completamente puestos en sus manos para que el enemigo no nos siente. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Pedro estaba con el Señor Jesucristo en el aposento alto y Pedro era muy impulsivo, Pedro era muy valiente y el Señor le dice a Pedro, Pedro, el enemigo te va a tomar para zarandearte y le hace una profecía. Y Pedro le responde de inmediato, sin mucha reflexión, no, dice el Señor, yo voy a morir si es posible contigo. Pero cuando llegó el momento de la prueba, flaqueó. Y Dios le dijo a Pedro, velad y orad para que no caigáis en la tentación. Y Pedro se quedó dormido aquella noche cuando debería orar y velar. La Escritura, en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 13, que también es la oración modelo del Señor Jesucristo, Él dijo, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo 40, dice, y cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. De manera que el Señor Jesucristo repite de manera reiterativa que la oración tiene como propósito pedir que el Espíritu Santo venga a nuestra mente, a nuestra vida, y pedirle intensamente a Dios que Él nos guarde y nos dé el poder para vencer la tentación. Otra de las cosas que la oración produce en nuestra vida es desarrollar la fe. En Salmo 37, 5 y 6, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La oración también es un medio para interceder por otros hermanos nuestros.
El propósito de la intercesión no es que Dios pueda cambiar la enfermedad de otro amigo nuestro. Pedimos a Dios para que Dios pueda tocar el corazón de estas personas. Nos preguntamos si es apropiado orar por un incrédulo, por aquel que no cree en Dios. Y tal vez algunos puedan decir, bueno, tenemos que orar por todos. Sin embargo, el propósito de la oración es que el Espíritu Santo toque el corazón de estas personas. Y en segundo lugar, desarrollar nuestra fe. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los seres humanos. La oración es para poder sanar nuestra vida. El Señor Jesucristo, Isaías a través de un capítulo maravilloso que es Isaías 61, señala la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Y dice, y el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. La razón por la cual el Señor Jesucristo vino es para sanarnos, para curarnos, para restaurarnos. Como nosotros podemos notar en los propósitos que existen para orar, hemos visto que a lo largo de la Escritura, la oración no tiene como propósito cambiar a Dios, porque Dios no cambia y Dios no se equivoca. El propósito fundamental de la oración es cambiarnos a nosotros. Si ese no es el propósito por el cual oramos, deberíamos cambiar nuestra oración. Necesitamos orar intensamente y necesitamos orar más frecuentemente porque necesitamos que el Señor esté profundamente con nosotros, que conviva dentro de nosotros y que nosotros seamos sus hijos y que sigamos sus pasos. La oración renueva, la oración nos salva, nos transforma, nos acerca a Dios y permite que a través del Espíritu Santo nosotros caminemos como nuestro Maestro caminó. ¿Cómo debemos orar? Esta es una parte muy hermosa. En realidad, quisiera presentarles a ustedes una manera muy simple de cómo debemos nosotros orar para que nuestra comunicación con Dios sea efectiva. Hay una realidad que tenemos los seres humanos y esa realidad es que nuestro cerebro no descansa y cuando nosotros queremos encontrar un momento de quietud, hay un intenso ruido mental dentro de nosotros. Cuando usted va a orar y se arrodilla para orar en su oración privada, entonces viene a la mente, habré apagado la cocina, habré cerrado la puerta, o viene a su mente, mañana tengo algo urgente que presentar en mi trabajo. O viene a su mente, el nieto que está muy lejos y que usted no sabe si le está yendo bien porque estuvo un poco enfermo. Nuestra mente trabaja constantemente y nuestra mente comienza a revisar el pasado. Y el pasado a veces no es muy bueno. Cuando el pasado no es muy bueno, inmediatamente nuestra mente se proyecta al futuro y el futuro es peor que el pasado. Porque si en el pasado me fue mal, si en el pasado me fue pésimo, pues en el futuro me irá peor. Eso es lo que la mente nos dice. Y si alguno enferma en este momento y cree que tiene coronavirus sin tener un diagnóstico todavía, tal vez podría pensar, ya me enfermé. ¿Y qué va a pasar con mis hijos menores? Yo creo que voy a morir. Y nuestro cerebro comienza a trabajar fuertemente. Y entramos en un estado de tensión. Y la tensión nos llega a estados depresivos. Y nos lleva a una ansiedad. Y pensamientos aflictivos comienzan a dar vuelta en nuestra cabeza. Y cuando eso ocurre, entonces comenzamos a tener problemas de ansiedad. Y la ansiedad puede llevarnos incluso a tener pensamientos suicidas. Hay personas que llegan a tal punto que se encuentran en un punto sin salida. Sin embargo, necesitamos ser conscientes que para poder orar
tenemos que controlar nuestro ruido mental. ¿Y qué podemos hacer para que oremos en una comunicación directa con el Creador? Lo primero que necesitamos hacer es tomar la Sagrada Escritura, sentarnos y leerla. Pero para que no se crucen otros pensamientos y otras ideas mientras leemos la Escritura, es muy bueno que nosotros leamos la Escritura en primera persona. Hagamos un ejemplo. Si usted está leyendo Salmo 37:5 y dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, tendríamos que trasladarlo a primera persona. Y yo diría mi nombre, justo, hoy tienes que confiar en el Señor el problema de tu enfermedad. Tienes que confiar y poner en manos del Señor el problema de la enfermedad de tu hijo o de tu hija. Es lo primero. Tengo que pensar de esa manera. Tú, en este caso yo, pon esto en manos del Señor. Y luego que lo pusiste en manos del Señor, entonces ahora confía en Él. Señor, confío en ti. ¿Saben por qué, Señor, confío en ti? Porque tú eres mi Padre. ¿Y por qué más confío en ti, Señor? Porque tú eres todopoderoso. Y Señor, confío en ti, porque tú viniste a salvarme, aunque soy un hombre pecador. Tengo razones suficientes, Señor, para confiar en ti. Y si yo confío en ti, Señor, entonces tú lo resolverás, tú lo harás. Y cuando yo comienzo a leer este versículo en primera persona, a incluirme en este mensaje, entonces ahora me comienzo a conectar con Dios. Pero ¿cuál es la segunda cosa que tenemos que hacer? Tenemos que recordar algún milagro que Dios nos hizo en el pasado. Cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto, siempre le dijo, acuérdate cuando yo te saqué de Egipto con mano fuerte. Y Dios quiere que nosotros nos acordemos de esos milagros. Y cuando nos acordamos de los milagros de Dios mientras leemos la Escritura en primera persona, entonces vamos a comenzar a conectarnos con Dios. En ese proceso de contar el milagro, necesitamos desarrollar un espíritu de alegría, de gratitud a Dios y volver a leer la Escritura en primera persona. Y cuando ya estamos conectados con Dios emocionalmente, cuando estamos conectados con Dios vivencialmente, entonces nuestra mente está preparada para orar. La comunicación con Dios es como cuando nos comunicamos con un amigo. Compartimos con él un punto en común, compartimos nuestra intimidad, tenemos una actitud de gratitud, una actitud positiva, y ese diálogo profundo que tenemos con nuestros amigos es un diálogo empático, un diálogo proactivo, edificante, reconfortante, saludable. Ese debe ser el diálogo con Dios, como conversar con un amigo. El propósito por el cual Dios nos proveyó la oración es porque necesitamos comunicarnos con Él para sobrevivir en este conflicto final. Oramos con insistencia a Dios, no para que Dios cambie su mente. Oramos con insistencia a Dios porque necesitamos conectarnos con Dios para que nuestra fe crezca y nuestra vida cambie como resultado de esa conexión. Necesitamos orar fervientemente a Dios para que Dios pueda obrar milagros a través de la fe que desarrollamos en Él. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios está presente en tu vida. Él quiere cambiar tu vida a través de la oración. La oración es fundamental porque cuando oramos, la conexión con Dios nos transforma. Quisiera invitarte para que renueves tu compromiso con el Señor. Quisiera invitarte para que tu oración y tu comunión con Dios sea permanente, continua, que sea un momento especial en tu vida, libre del ruido mental y que puedas estar completamente conectado con Dios y que el Espíritu Santo te ayude y me ayude a mí
para que la oración nos transforme. Ahora quisiera hacer una oración por ustedes. Eterno Padre, gracias Señor por tus bendiciones. Gracias por el amor maravilloso que nos tienes. Gracias, eterno Señor, porque tú nos has prometido salvación en los días difíciles. Que a través de esta comunicación efectiva contigo, Padre, podamos ser renovados por la presencia y la manifestación de tu Espíritu y seamos perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En tus manos encomiendo la vida de tus hijos y en tus manos encomiendo mi propia vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios me los bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes y que su Santo Espíritu los acompañe hoy y siempre.